Vamos a hablar de avances sobre una vacuna contra VIH. Vamos a hablar primero de por qué no hay una vacuna contra VIH todavía, ¿no? De hecho, esta pregunta vino mucho después de la pandemia de COVID, ¿no? Que vimos que se desarrollaron vacunas rapidísimo con una muy buena eficacia y que de hecho hasta mucha gente no creía que esas vacunas pudieran funcionar, ¿no? O lo veía sospechoso. ¿Por qué una vacuna tan rápido, ¿no? Y con VIH llevamos muchos años con muchos intentos y no hay una vacuna todavía. ¿Qué pasa con el VIH? Entonces vamos a ver por qué no hay una vacuna contra VIH. Entonces, esta gráfica me gusta mucho. Aquí pueden ver ustedes del lado izquierdo un árbol filogenético de toda la diversidad del virus de influenza a nivel global en un año determinado, ¿no? Ahí es ese arbolito, están dibujados a escala. La diversidad del virus de influenza a nivel global, comparado con un árbol en medio de la diversidad del VIH, pero en una sola persona. Es decir, si nosotros secuenciáramos a todos los virus que hay en una persona que no está tomando tratamiento, esa sería la diversidad viral. Es comparable con la diversidad global del virus de influenza. Y si nosotros medimos la diversidad global del VIH en muchas personas, no en una persona, sino en todas las personas con VIH, esta es la diversidad viral y fíjense el tamaño del árbol, ¿no? Pues ya después de ver esto, uno dice, ay, entonces sí es un problema grave de diversidad viral, ¿no? O sea, la diversidad del SARS-CoV-2 o del virus de influenza no son nada comparada con la diversidad que tenemos del VIH, ¿no? Y vieron los problemas que causaban las mutaciones para el SARS-CoV-2, que se tenían que aparecían estas nuevas variantes y ocasionaban olas nuevas en la pandemia, ¿no? Entonces, vean esa diversidad que es comparable con la del virus de influenza, hasta menor que la del virus de influenza en el SARS-CoV-2, el árbol de la izquierda, y fíjense en la diversidad del VIH del lado derecho, ¿no? Entonces, este es el primer reto, gran reto al que nos enfrentamos y que es que queremos hacer una vacuna, especialmente si queremos que sea una vacuna universal, ¿no? Ahora, aquí pueden ver la distribución de los subtipos virales. Vean cómo hay una gran diversidad del virus y estos virus están distribuidos de manera muy heterogénea en el mundo. El tamaño de los pasteles corresponde con la cantidad de personas que viven con VIH en esas regiones del mundo. Y como ven, pues es África la región más afectada, ¿no? Especialmente África subsahariana. Y los colores corresponden a los subtipos virales que se observan en esas regiones. Vean cómo el azul, que es el subtipo C, es altamente abundante en África subsahariana. Es uno de los subtipos más comunes de VIH. Y en América y en Europa y en los países más industrializados predomina el subtipo B, que es el verde clarito. Ese subtipo B también predomina en México. En México tenemos una epidemia de arriba del 99% de subtipo B. Y vean como en algunas regiones incluso predominan formas recombinantes, como en el sureste asiático, por ejemplo, que es el rojo oscuro, ¿no? Esas formas recombinantes se vuelven las formas predominantes del virus en algunas regiones determinadas. Y esas formas recombinantes son virus mosaico que combinan partecitas de diferentes subtipos. Por ejemplo, la forma recombinante 1 es un virus que tiene partes del subtipo A y del subtipo E, ¿no? Y estas son las fuentes de variación del virus. ¿Por qué el virus muta tanto? ¿Por qué el VIH muta tanto? Hay tres fuentes de variación en el virus, o tres explicaciones para esto. Primero es la acción de la transcriptasa inversa. El VIH es un retrovirus que para su ciclo de replicación tiene que transcribir su información de RNA a DNA. Por eso es retrovirus, porque va al contrario del flujo de la información genética. Esto lo hace la enzima transcriptasa inversa, que es una enzima que no tiene mecanismos de corrección de errores y por lo tanto se producen muchos errores por cada ciclo de replicación. Es una de las principales fuentes de variación del virus. Otra cosa es la recombinación. Los viriones de VIH tienen dos copias del RNA viral y la transcriptasa inversa puede utilizar una
o la otra copia de RNA como templado y puede brincar de una a la otra formando virus mosaico. De hecho, así se forman las formas recombinantes. Entonces, la recombinación también es muy común en los ciclos de replicación de VIH. Y por si esto fuera poco, hay una replicación explosiva del virus. Se generan diariamente en una persona sin tratamiento cerca de 1.000 millones de viriones. O sea, imagínense en 24 horas una persona que no está tomando tratamiento se están formando 1.000 millones de viriones nuevos. Cuenten cuántas mutaciones se podrían producir si se produce al menos una mutación en cada ciclo de replicación por día en el VIH, ¿no? Esa es la fuente de variabilidad que tenemos en el VIH. Esta gran variabilidad le permite al virus adaptarse a las respuestas inmunes, tanto humorales como celulares. Aquí tienen un virus y vemos que cuando aparecen los anticuerpos específicos contra el virus morado, el virus muta y se seleccionan una variante nueva que ahora es la variante roja, que se escapa del reconocimiento de los anticuerpos morados. Y entonces el cuerpo tiene que generar una nueva respuesta inmune que ahora reconozca a los virus rojos. Pero cuando ya se reconocieron los virus rojos, ya se seleccionó otra variante que ahora se escapa de los anticuerpos morados y de los anticuerpos rojos, ahora es la variante azul. Y así sucesivamente, es como una carrera entre la respuesta inmune y el virus, que el virus siempre va ganando, ¿no? El virus siempre se va escapando de las respuestas inmunes que va generando el cuerpo. Entonces, si uno tomara una muestra de una persona en el momento en que está la variante azul, va a ver que la variante azul no la pueden neutralizar los anticuerpos contemporáneos de la variante azul, ¿no? No existen todavía anticuerpos que neutralicen a la variante azul, pero sí se podría neutralizar una variante anterior. Si yo tomé una muestra al momento de la variante morada y otra muestra al momento de la variante roja, si yo combino el suero de la variante roja con el virus de la variante morada, es así se va a neutralizar porque los anticuerpos aparecieron tardíamente. Entonces los anticuerpos llegan tarde y son lentos, ¿no? Los anticuerpos, pues ¿por qué hay tanta interés en los anticuerpos? Pues porque la teoría es que lo deseable es que tengamos anticuerpos que puedan neutralizar al virus para evitar la infección, ¿no? O sea, que una vacuna pudiera inducir anticuerpos para que esos anticuerpos neutralizaran al virus para que no se produjera una infección de manera profiláctica. Se han estudiado mucho los anticuerpos porque normalmente esos anticuerpos tienen un poder de neutralización limitado, no son ampliamente neutralizantes, neutralizan una variante, pero para que sean ampliamente neutralizantes, para que neutralicen muchas variantes, es muy difícil encontrar esos anticuerpos. Existen, pero es muy difícil encontrarlos. Ahí tienen ejemplos de anticuerpos ampliamente neutralizantes. Se está comparando su potencia de neutralización. Mientras menos concentración de anticuerpos se use para neutralizar a los virus, más potente es el anticuerpo. Por eso la flecha va hacia la izquierda, ¿no? Y la amplitud de neutralización. Se emplea un panel de muchas variantes y se ve a cuántas variantes neutralizan esos anticuerpos, ¿no? Y es un panel de 200 variantes. Se, se, se tratan de neutralizar con el anticuerpo y ven cuáles sí y cuáles no se neutralizan. Entonces ahí pueden ver que los más ampliamente neutralizantes son los que más cercanos al 100% están. Nuestro anticuerpo ideal sería donde está la estrellita roja, un anticuerpo ampliamente neutralizante y muy potente, ¿no? Estos no hay, pero tenemos otros ejemplos que son muy interesantes, ¿no? Y que se han obtenido precisamente en ensayos clínicos de vacunas, personas que han recibido esas vacunas y algunas han desarrollado anticuerpos ampliamente neutralizantes o se han aislado y se han estudiado. ¿A dónde van dirigidos esos anticuerpos? Lo que tienen ustedes aquí es un esquema de la proteína GP120, que es la proteína de envoltura del virus. Son proteínas que se expresan de manera trimérica, es un trímero, es el spike del virus. Entonces ese es el trímero de GP120 y GP41, la otra glicoproteína viral, que es la transmembranal. Entonces digamos que el cuello del spike es GP41 y toda la bolita que está afuera del virus es GP120.
Dentro de GP120 hay muchas zonas interesantes para neutralizar al virus. Tenemos, por ejemplo, el sitio de unión de CD4. Recuerden que GP120 se une a CD4 para permitir la infección de la célula. Entonces, esa tiene que ser un sitio poco variable porque tiene que mantenerse para que GP120 se una a CD4 y pueda entrar el virus a las células. Pero para que para evitar el reconocimiento inmune, justamente, uno de los mecanismos para evitar ese reconocimiento es que la glicoproteína se llene de azúcares en el exterior. Hay un escudo de azúcares para que no la reconozcan los anticuerpos. Estos sitios de glicanos son muy comunes en GP120 y hace que los anticuerpos sean muy poco eficientes para poder reconocer a GP120. Entonces, hay algunos sitios específicos que reconocen, de unión de anticuerpos, que reconocen a esos carbohidratos que están sobre la proteína, no tanto a la proteína misma, ¿no? Tenemos las asas hipervariables de GP120, tiene unas regiones muy variables. GP120 es la proteína más variable que hay en el virus. Las asas B1 y B2 son parte de esos sitios hipervariables. Y esa es otro epítopo interesante que pueden reconocer los anticuerpos. Tenemos zonas de tridimensionales que solamente existe el epítopo cuando está la forma trimérica de GP120. Es decir, no son epítopos lineales, sino epítopos espaciales. Para que el anticuerpo se pueda unir, tienen que estar las tres proteínas juntas. Si no están así, no se forma el epítopo, ¿no? Esos son los trímeros. Y los anticuerpos que reconocen la zona cercana a la membrana, que más bien van dirigidos a GP41, que recuerden que es la proteína transmembranal. Entonces, esas digamos que son los puntos débiles de GP120, los sitios donde podemos neutralizar a la proteína. Ahora, el problema es que estos anticuerpos ampliamente neutralizantes son muy raros. De hecho, solo un 5 al 10% de las personas desarrollan anticuerpos ampliamente neutralizantes después de al menos 2 o 3 años de infección. Y cuando estudiamos a estas personas, vemos que los genes de las inmunoglobulinas tienen una gran cantidad de mutaciones. Entonces, para que se generen los anticuerpos ampliamente neutralizantes, comparen los genes de las inmunoglobulinas de las personas con anticuerpos ampliamente neutralizantes y los de las personas que tienen anticuerpos normales, con actividad neutralizante normal. Y fíjense la cantidad de mutaciones que hay en esos genes. Entonces, esta es una cantidad de hipermutación somática que se necesita para que los anticuerpos maduren y desarrollen esa capacidad o esa amplitud de neutralización. Por eso no son tan comunes. Esto tiene consecuencias en el diseño de una vacuna. Para que nosotros podamos hacer que una persona genere anticuerpos ampliamente neutralizantes, tendríamos que entrenar su sistema inmune. Entonces hay estrategias que buscan esto, que son inmunizaciones sucesivas, pero que en vez de poner un refuerzo con la misma vacuna, se vayan cambiando los inmunógenos. Por ejemplo, primero inmunizas con el virus cafecito de la izquierda, después con el virus rosita y después con el virus rojo. Y de esa manera vas obligando a que maduren las células B y que se vaya produciendo esa hipermutación necesaria para alcanzar el alto nivel de neutralización. Esa es una de las posibilidades para desarrollar una vacuna, ¿no? Y una de las dificultades para desarrollar una vacuna, porque si no, la persona va a desarrollar anticuerpos con una capacidad de neutralización muy limitada, solamente va a poder neutralizar el virus vacunal y ninguna de las variantes que se pudiera encontrar la persona las va a poder neutralizar, ¿no? Entonces ese es un grave problema para poder diseñar una vacuna. Pero no solo son las respuestas humorales, las respuestas de anticuerpos, también son las respuestas celulares. Y bueno, así es como funcionan las respuestas celulares. Sabemos que cuando la célula se infecta, se procesan las proteínas del virus en su interior y se expresan partecitas de esas proteínas, péptidos pequeños del virus en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, los HLAs famosos, ¿no? Esta señal le dice al sistema inmune
esta célula está infectada y hay que destruirla, ¿no? Y esa señal del HLA con el péptido viral la reconocen los linfocitos CD8 positivos que se activan, se vuelven linfocitos T citotóxicos y producen gránulos tóxicos, gránulos que causan la apoptosis de la célula infectada. Eso ya lo estuvimos revisando en la parte de cura, ¿no? Pero el virus también se escapa de este reconocimiento. Entonces, el virus puede cambiar justamente ese péptido que está uniéndose al HLA. Pueden ocurrir mutaciones en el péptido o a los lados del péptido para que no se pueda cortar en el tamaño adecuado para que quepa en el surco de la molécula HLA. Entonces, se produce una variante, esta variante ya no la reconoce la respuesta de linfocitos tóxicos original y se tiene que generar otra respuesta que reconozca a la variante nueva, pero para esto el virus ya volvió a mutar y se seleccionó otra variante de escape que ahora ya no reconoce la respuesta inmune establecida y se tiene que establecer otra respuesta hacia esa segunda variante, pero para eso entonces el virus ya mutó y se volvió a seleccionar una variante de escape y así sucesivamente. Entonces pasa lo mismo que con los anticuerpos, nada más que estas son variantes de escape a la respuesta inmune celular. Y son, y como pueden ver, están asociadas a la HLA, depende de qué péptido se exprese en las moléculas HLA para que se seleccionen variantes para que ya no se pegue el péptido de las moléculas HLA, ¿no? O ya no sean reconocidos esos péptidos por los linfocitos T citotóxicos. Y lo que vemos es esto, ¿no? Una persona que se infecta con una variante en particular va empezando a ocurrir esa replicación en su cuerpo y se van generando variantes. Las variantes que tienen ventajas para escaparse de la respuesta inmune se van seleccionando a lo largo del tiempo, pero la respuesta inmune también cambia y va tratando de, adaptarse a esas variaciones del virus. Por eso es la carrera entre el sistema inmune y el virus, que siempre gana el virus, ¿no? El virus se van produciendo las variantes hasta que finalmente llegamos a tener un virus azul igual que el hospedero, ¿no? Eso es lo que quiere representar este esquema. El virus está completamente adaptado a todas las respuestas inmunes mediadas por HLA en esa persona, ¿no? Ya tiene todas las mutaciones de escape para escaparse de todos los alelos HLA que puede expresar esa persona. Eso puede llegar a ocurrir. Pero eso tiene también una repercusión a nivel poblacional. Dependiendo de qué HLA se expresen en una población determinada, las mutaciones más frecuentes que vamos a encontrar en el virus varían de región en región. Por ejemplo, las mutaciones que vemos en México van a depender de la genética de la población mexicana y van a ser diferentes a las que vemos en las poblaciones más bien caucásicas en Estados Unidos y Canadá o en Australia, ¿no? Y las que vemos en Japón van a ser diferentes porque la genética de la población es diferente. Lo que les muestro aquí es un estudio donde se compararon estas poblaciones y vemos que efectivamente las respuestas son muy diferentes y las mutaciones que se seleccionan en el virus son diferentes de acuerdo a la genética de esas poblaciones. Y por lo tanto, la adaptación del VIH o huella asociada al HLA a nivel poblacional en el virus en diferentes regiones del mundo cambie. Y esto es muy importante para poder diseñar una vacuna. Si yo diseño una vacuna para la población estadounidense, posiblemente no sea muy funcional para la población mexicana, ¿no? O una población africana, o una población japonesa, ¿no? Entonces, los sitios donde se adapta el virus depende de la frecuencia de los alelos HLA que se expresen en esa población. Y se ha descrito ya esa huella poblacional que deja el HLA en la adaptación del virus. Este es un estudio que hicimos en nuestro laboratorio y aquí pueden ver la comparación de la huella que deja la presión selectiva por HLA en la proteína GAG del virus. Secuenciamos GAG en muchos virus, tipificamos HLA y vimos asociaciones entre mutaciones en GAG y la frecuencia de expresión de los alelos HLA específicos. En la parte A, en la parte de hasta arriba, está la parte de la población mexicana y en medio está una población de Canadá y Estados Unidos. Cada cuadrito representa un aminoácido de GAG o un codón de GAG.
y los que están pintados son sitios que están asociados a HLA, es decir, que hay una mutación que es seleccionada por alguna HLA en particular. Vean que cuando superponemos la adaptación del virus en México y en Canadá, Estados Unidos, que es la figura de hasta abajo, es muy diferente. Las posiciones que están compartidas son solamente las grises. Las posiciones perdón, son las rojas, las compartidas. Las grises son las que solamente están en Canadá, Estados Unidos, y las azules son solamente las que están en México. Entonces vean cómo hay una huella específica de adaptación en México, una huella específica de adaptación en Canadá, Estados Unidos, y hay algunos epitopos que se comparten en ambas poblaciones. Entonces esto es también bien importante para el desarrollo de vacunas. ¿Qué estrategia vamos a seguir para hacer una vacuna? Por ejemplo, la A. Vamos a hacer una vacuna mosaico. Vamos a incluir una gran variedad de virus y vamos a tratar de inmunizar contra todas esas variantes, ¿no? Entonces ahí están los virus de colores. Vamos a seleccionar los péptidos o las partes de las proteínas que nos interesan, que representen a todos esos virus que circulan en la población y vamos a inmunizar contra todos. Las vacunas mosaico. Pueden ser vacunas de elemento conservado. Vamos a buscar las partes que son las rojas, ¿no? Vamos a inmunizar contra las rojas, que son las que se comparten entre diferentes poblaciones. Ahí están los virus, vean cómo todos comparten el epítopo azul. Entonces vamos a seleccionar el epítopo azul y vamos a inmunizar contra el epítopo azul. O vamos a hacerlo basado en la respuesta inmune. Nosotros ya hemos visto que hay linfocitos T citotóxicos que reconocen específicamente a partes del virus, ¿no? La parte roja, la parte morada, la parte amarilla, la parte verde, y esas son las que vamos a seleccionar para hacer la vacuna, basada o guiada por las respuestas inmunes. ¿Cuál es la estrategia mejor? No hay una respuesta todavía, porque todavía no tenemos una vacuna efectiva, ¿no? Pero todas estas posibilidades son factibles. Ahora viene la parte un poquito decepcionante del campo de vacunas. Aquí hay una tabla donde se resume algunos de los ensayos clínicos grandototes para ensayar, para buscar la efectividad de las vacunas. Y vamos a ver que prácticamente todos los ensayos fueron, se suspendieron o no tuvieron ninguna efectividad para poder prevenir la infección. Todos esos ensayos, ahí pueden ver qué tipo de vacuna fue, dónde se hizo, qué tipo de personas recibieron la vacuna, etcétera. Y la única donde vemos algún grado de protección es esa que les marqué en rojo, es el RB144. Ese ensayo es muy famoso, es el único ensayo clínico en la historia del estudio de vacunas contra VIH que ha mostrado un grado de protección a la población. O sea, el grado de protección fue apenas de 31% en la población y es la mejor vacuna que se ha tenido en toda la historia del desarrollo de vacunas contra VIH. Esta es una vacuna con un vector recombinante de Canarypox y después un boost con GP120 recombinante bivalente. Entonces es una combinación de dos tipos de vacuna, un vector recombinante y una proteína recombinante del virus. Una se pone como prime y las otras se ponen como boost, ¿no? Y con eso se logró solamente 30% de protección, que es una protección muy, muy moderada, ¿no? Muy limitada para una vacuna. No es lo deseable. Pero lo interesante de esto es que gracias a esos ensayos de vacuna fallidos o no, que no resultaron en un candidato fuerte para desarrollar una vacuna, pudimos aprender cosas de la inmunidad, ¿no? Entonces, en este ensayo 144, eh, lo que aprendimos es que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo. Hay un pico donde hay mayor eficacia y después se va la inmunidad. Por eso se necesitan refuerzos, ¿no? Lo vimos también en la pandemia con COVID, que se necesitaban refuerzos. Después, ¿qué tipo de respuestas tenemos? Teníamos anticuerpos contra GP120, pero también tenemos respuestas celulares contra ENF. Y ahí se pueden ver cuáles son los correlatos de protección. En estas vacunas
se estudió a las personas que sí se infectaron y a las personas que no se infectaron y se comparó cuál es la diferencia entre unas y las otras. Y vimos que los correlatos de protección eran tener anticuerpos, principalmente IgG y IgG3, contra el ASA B1, B2 de GP120. ¿Recuerdan de esa parte hipervariable de GP120? Resulta que esos anticuerpos dirigidos a esa parte en específico protegían contra la infección. Y también el tener células TCD4 polifuncionales hacia M, es decir, que produjeran muchas citocinas, que tuvieran muchas funciones activas, ¿no? Esos son los correlatos de protección que nos permitió encontrar el estudio RB144. Este es, como saben, entonces, el único ensayo clínico donde hemos tenido, aunque sea un grado pequeño de protección contra la infección por VIH. Y pues entonces esto ha hecho que pues sea difícil continuar el desarrollo de vacunas nuevas. Estos ensayos son carísimos, tienen que ser en miles de personas para que se pueda estudiar el efecto de las vacunas, ¿no? Y ahora son mucho más difíciles de diseñar porque tenemos estrategias de prevención muy eficientes. ¿Han oído de la PrEP? La PrEP, la profilaxis preexposición, es tomar fármacos antirretrovirales en una persona que no tiene la infección para prevenir infectarse. Esta PrEP, pues es un método que ha sido muy eficaz, es un método de prevención muy eficiente y mucha gente lo toma. Entonces, si uno quiere hacer un ensayo de vacunas, tiene que considerar que muchas personas van a estar en PrEP, porque éticamente no puedes negarle PrEP a una persona para que participe en un ensayo de vacunas, ¿no? Entonces, eh, pues los nuevos ensayos de vacunas en el contexto de PrEP tienen que tener Ns mucho más grandes para poder considerar el efecto de la PrEP, las personas que están tomando PrEP. Entonces, son aún más caros y más difíciles de diseñar los estudios de vacunas. Entonces, no es que se haya tirado la toalla todavía, porque hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hay vacunas donde desarrollan trímeros de GP120, porque sabemos que hay algunos epítopos que son tridimensionales, entonces han desarrollado tecnologías para estabilizar los trímeros y que se inmunice con trímeros. Por ejemplo, con la misma tecnología con la que se, se da las vacunas de RNA mensajero, las que se utilizaron mucho en COVID, son nanopartículas, pequeñas gotitas de aceite donde le meten esos trímeros de GP120 y esos son muy, muy eficientes para llevar el inmunógeno a las células, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se están explorando. Vacunas de RNA también. No ha habido éxito todavía. Hay algunos ensayos clínicos que están en curso, pero todavía no hay resultados eficientes con vacunas de RNA. Y eh, pues ya sabemos qué tipo de respuesta inmune se quiere producir, ¿no? Queremos producir estos anticuerpos contra B1, B2 y queremos producir CD4 polifuncionales. Entonces, hemos aprendido mucho de los ensayos de vacunas, pero los nuevos ensayos pues, son muy caros, son difíciles de diseñar y pues no cualquier candidato puede pasar a un ensayo clínico de esta magnitud, ¿no? Entonces, hay otras ideas que se han estado explorando, por ejemplo, la inmunoprofilaxis con anticuerpos ampliamente neutralizantes. O sea, en vez de que nosotros queramos que las personas produzcan los anticuerpos, les damos los anticuerpos preformados de manera pasiva. Estos anticuerpos, como les dije, ya están caracterizados, ya sabemos que existen y los podemos producir de manera recombinante y se inyectan como especie de fármaco, ¿no? Como una PrEP, piénsenlo así, ¿no? Y estos son los ensayos que se han hecho con esos anticuerpos ampliamente neutralizantes. Son dos ensayos clínicos que involucran sitios en muchas partes del mundo. De ahí pueden ver cómo se lo están inyectando a una persona voluntaria que está participando en el estudio y han sido sumamente eficaces para proteger de la infección. Entonces, tal vez más que una vacuna activa, una inmunización pasiva con anticuerpos podría funcionar.
Incluso ahora existen los fármacos inyectables. Seguramente han oído hablar de los antirretrovirales inyectables. Estos son antirretrovirales de larga duración que se inyectan en una persona y duran hasta 6 meses en su cuerpo. Y durante esos 6 meses pueden proteger de la infección. Es una PrEP inyectable. Entonces, se inyecta a la persona y a los 6 meses vuelve a que le vuelvan a inyectar su PrEP, su fármaco de larga duración inyectable. Esa es otra posibilidad de protección, ¿no? Que pues no es lo mismo que una vacuna, pero pues es una posibilidad para protección. Entonces, las conclusiones son el logro de las metas de control de la epidemia de ONUCIDA para 2030 muy probablemente van a requerir intervenciones adicionales o disruptivas, como una vacuna profiláctica, porque como vamos, no vamos a llegar a las metas, ¿no? El diseño de una vacuna profiláctica contra VIH ha representado uno de los más grandes retos en la medicina moderna. Ya vieron un poco del por qué, ¿no? Simplemente ver la diversidad del virus, que es monstruosa, ya con eso nos damos cuenta de por qué es tan difícil diseñar una vacuna contra VIH y su capacidad de adaptación, ¿no? Que se escapa de todas las respuestas inmunes. Hasta el momento, los ensayos clínicos de vacunas no han sido exitosos, pero han permitido aprender sobre los posibles correlatos de protección. Y esto influye en el diseño de nuevos ensayos clínicos. Pero el problema es que son cosas muy caras, hay que tener una gran inversión para poder hacer ensayos clínicos de vacunas y ahora son más complejos de diseñar porque hay estrategias de prevención. Recientemente se han retomado los ensayos clínicos en vacunas y existe esperanza en lograr un mejor éxito que en el pasado, acercándonos posiblemente a la meta de una vacuna profiláctica universal contra el VIH. Entonces, trato de ser eh, positivo, ¿no? Pero pueden ver el problema que es la cura, digo, la vacuna contra el VIH, ¿no? Y por qué no existe todavía en comparación con la cura, que no sé si se llevaron esa impresión después de la plática, pero hay pues, muchas posibilidades y va muy avanzada los estudios en cura. Entonces, hay razones para tener optimismo, pero también razones para decir, nos estamos enfrentando a un problema muy grave y hay que buscar la manera de pues, salvar esos retos que nos impone la biología de este virus, ¿no? Entonces, con esto termino. Les agradezco mucho. Ese es mi correo. Si alguien que tiene preguntas, me puede mandar sus preguntas a ese correo. Les agradezco mucho y gracias.